Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza. Buenos días, que el Señor les bendiga. Qué bendición poder estar aquí este día hermoso, día que el Señor ha hecho, amén, para que nos gocemos, para que nos alegremos en Él. Y es que Él ha sido más que bueno. Diga usted: Dios, tú has sido más que bueno. Porque es que Él, hermano, déjeme decirle que lo que da Dios siempre es más de lo que nosotros pedimos, ¿sabe? Siempre. Yo no sé si a usted el Señor lo sorprende a diario, pero yo estoy segura que sí, hermano. Yo estoy segura que el Señor diario nos sorprende, diario el Señor, ¿verdad?, hace cosas grandes con nosotros. Damos gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo que el Señor, ¿verdad?, me ha permitido el estar aquí. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y es que verdaderamente, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos enseña en el Salmo 133 y nos dice que miremos cuán bueno y cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y es que no hay cosa más hermosa, hermanos, el que estemos todos juntos aquí. ¿Sabe por qué? Porque la palabra, ¿verdad?, lo compara, y es que dice que es como el buen óleo sobre la cabeza. Todos sabemos que la bendición que nosotros recibimos viene de Papá Dios. Y dice su palabra, ¿verdad?, que baja por la barba de Aarón hasta el borde de las vestiduras. Es con una unción y una bendición sacerdotal, bendición total. Nada a medias da el Señor. El Señor lo da todo. Todo en todo. Y dice la palabra, ¿verdad?, que Él desciende, dice, sobre los montes de Sión. Usted sabe que cuando yo todavía no he empezado a predicar, solamente miraba, y quiero compartir esto, ¿verdad?, porque los veo aquí, qué hermoso se ve, verdaderamente, qué hermoso nos vemos cuando nos congregamos, ¿sabe? Mire, hermanos, eso es hermoso, y es por eso que yo le digo a usted: no dejemos de congregarnos. Más en este tiempo que su venida está cerca, está pronta, ¿verdad? Entonces, el Señor me hablaba y me decía: ¿cuántas veces han leído esta palabra del Salmo 133? Y el Señor me ministraba a mí y me decía el Señor: ¿tú sabes qué es Sión? Y yo quedaba: Sión. Mira, hermanos, que yo nunca me había puesto a meditar, y le digo esto para que usted vaya a su casa e investigue. Pero ¿sabe qué? Sión es más que un lugar, porque hay un lugar que lleva por nombre Sión, que está en Israel, en Jerusalén, pero es más que un lugar, es una atmósfera. Es una atmósfera en la cual nosotros entramos, y es una atmósfera donde habita Dios. Es ahí donde nosotros, cuando le alabamos y le cantamos, nosotros nos derramamos, somos consolados, nosotros lloramos, le agradecemos a Él. Porque no lloramos por dolor, sino de ver cuánto Dios nos bendice. De ver cuánto Dios tiene tanta misericordia. Y no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. Por amor a Él, hermano, por amor a sí mismo, Él nos corona de favores y de misericordias. Amén. Así que yo me siento muy agradecida con Dios primeramente, con los pastores, ¿verdad?, por este tiempo que me están concediendo. Hermano, yo no sé si ahí donde usted está, usted me puede ayudar a orar. Ore por mí y ore también por usted, ¿sabe? Porque que Dios me use a mí y que Dios vea con agrado mi boca y que sea Él que la llene, pero también que el Señor abra el entendimiento de todos para poder estar atentos a las Escrituras y también para poder comprender las Escrituras. Padre bueno, Padre eterno, que estás en gloria, mi Dios. Nuevamente, Dios mío, con un corazón agradecido delante de ti estamos todos, Señor.
Gracias te damos, Padre, por los pastores de esta casa. Gracias por el pueblo, Señor, un pueblo unido que estamos de tu mano, Dios mío. Gracias, Señor, te doy por este tiempo en el cual hoy nos sentamos a la mesa, Padre, para poder comer tu palabra, Señor, para poder tu pan, Señor. Pan, Señor bendito, que nos fortalece, que nos levanta, pan que nos edifica, pan que nos santifica y pan, Dios mío santo, que hace de nosotros que cada día, Padre Santo, nos parezcamos más a usted, amado Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo, en esta hermosa mañana. Sea usted llenando mi boca y saciándola de bien en el nombre poderoso de Jesús. Yo le ruego y yo le pido, Padre, que al momento de que mi boca sea hablada, sea usted llenándola con su palabra, mi Dios, que sea mi boca usada, Dios mío, como un instrumento en esta mañana, Dios mío, para que pueda dar tu palabra y todo, Señor, primeramente para tu gloria y para tu honra y luego para edificación de todo el cuerpo de Cristo, en el poderoso nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Hoy quiero hablarles bajo el tema el poder transformador de la palabra de Dios. Y nos vamos a ir, ¿verdad?, al libro de Romanos. Romanos 10, 8 al 10. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué preciosa es la palabra de Dios, el poder transformador que provoca en nosotros su bendita palabra. ¿Sabe, hermano, que la fe es por el oír, ¿sí? Y el oír es por la palabra de Dios. Cuánta importancia que nuestra fe en estos tiempos se incremente, que nuestra fe en estos tiempos vaya de manera progresiva y no quedarnos solamente con la medida que se nos ha dado, sino que busquemos más y más y más. Pero ¿cómo esa fe se va a poder incrementar? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Por el oír. El oído necesitamos, ¿verdad?, que nosotros se abra. Es importante que nuestros oídos se abran, que nuestros ojos se abran, que nuestra boca se abra. Aquí claramente está, dice la palabra, cerca de ti está la palabra. ¿A dónde, hermano? En nuestra boca. En nuestra boca. Es necesario que todo nuestro ser se abra, todo nuestro ser interior, porque es muy importante. Es muy importante que podamos conocer el poder transformador de la palabra de Dios. ¿Sabe usted que en alguna ocasión Jesús obra un milagro? Y es a una persona que él era sordo, mudo. Y dice, cuando empezamos a leer, dice sordo, tartamudo. Y sabe que el milagro que Jesús hace en aquel varón, él mete sus manos, ¿verdad?, en sus oídos y hace algo y menciona una palabra que a mí me llamó mucho la atención. Y es que él menciona la palabra éfata, sea abierto. Y yo cuando quedaba yo así, sea abierto, santo Dios. Aquel varón primero fue abierto sus oídos y su boca para poder hablar la palabra de Dios. Cuando todo nuestro ser se abre, se recibe la palabra de Dios. La importancia de pedirle a Dios que se abra nuestro oído, que se abra nuestra boca, porque si oímos bien, vamos a poder hablar bien. Amén. Y cuando la palabra sale, sale con poder, porque su palabra es vida, su palabra está viva. Dice en Juan 6:63, ¿verdad? Jesús enseña a sus discípulos y dice, porque el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Pero dice una gran verdad, y es que dice, porque mis palabras son espíritu y son vida. Cuando nosotros declaramos la palabra, esa palabra sale con fuerza, sale con un poder que sus ojos naturales no lo van a poder ver.
pero sus ojos espirituales sí lo van a hacer. Su espíritu la recibe, y cuando nosotros la recibimos, hace una explosión dentro de nosotros. De pronto, ¿verdad? Esa palabra se está pasando por un momento difícil, y esa palabra te consuela de una manera que eres consolado por Dios. Porque perfectamente las personas que no tienen esperanza, que no conocen de Dios, buscan ese consuelo de otra manera. Y lo buscan, ¿verdad?, a través de la ciencia. Pero ¿sabe qué, hermano? La ciencia, hay un momento en el que ya no puede pasar. La ciencia solamente trata el alma, pero el Señor trata el espíritu. Trata todo. Dice que su palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esa palabra penetra donde no llega la ciencia, la palabra de Dios sí llega. Esa es la importancia de que nosotros podamos conocer. Y dice la palabra, ¿verdad? En el libro de Jeremías 31:33, José, porfa, dice una gran verdad. Y es que pensamos que esta bendita palabra de Dios solamente está escrita en este libro llamado la Biblia. Pero ¿sabe qué? Hay una profecía que ahora yo entiendo muchas cosas. Yo no me había encontrado con este versículo, ¿verdad? Y dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hoy en día, mi hermano, la palabra nos está hablando, viene a nuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque ya el Señor la escribió en nuestra mente y en nuestro corazón. Es por esa la razón que cuando nosotros caminamos y recibimos la palabra, hay algo en usted y en mí que arde, y es nuestro corazón. Nuestro corazón arde. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu mora dentro de nosotros. Y el autor de la palabra es el Espíritu Santo. La palabra fue escrita, ¿verdad? Este libro hermoso fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad, siervo Rap? Ellos fueron quienes escribieron. No fueron hombres en su intelecto humano. El Espíritu Santo fue quien los inspiró. Y usted sabe que ninguno se contradice. Muchas veces las personas dicen, la palabra se contradice. No, mi hermano. La palabra no se contradice. Lo que pasa es que tenemos que saber que la sumatoria de su palabra es la verdad. Cuando usted junta lo que dice uno con lo que dice el otro, nos encontramos con una gran verdad. Y ahí se van todos. Entonces digo, ¿cómo puede de las personas decir que la palabra se contradice? Dios no se va a contradecir. Él es santo. Y lo que Él ha dejado escrito, mi hermano, es verdad. Esa palabra verdad la podemos encontrar también en dos pasajes más. Solamente les quiero decir que está en Hebreos 8:10 y también está en Hebreos 10:16. Ahí eso es una verdad que wow, que a mí me ministra de una manera tan grande. Y es que cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón arde por Él. Y es la que nos hace, ¿verdad?, que nosotros no hagamos aquello que vamos a hacer y que sabemos que está mal. Porque la palabra nos arde por dentro. Y ese es un claro ejemplo. Podemos ver que en el libro de Lucas habían 2 varones camino a Emaús. 2 varones. Ya Jesús había sido crucificado, pero ya en ese momento había resucitado también. Y aquellos 2 varones conocían las Escrituras. ¿Y saben qué? Se encuentran con Jesús resucitado. Y Jesús les abre aquellos varones estaban tan tristes por lo que había acontecido con Jesús. Pero el encuentro con Jesús viene y abre las Escrituras y les empieza a hablar. Sus corazones estaban atentos. ¿Y sabe qué acontece? Que ya en un momento en el que cuando se sentaron a la mesa y Jesús partió el pan, dice que aquellos ojos de aquellos varones que tenían un velo fue quitado y se dieron cuenta que era Jesús el resucitado y que era verdad lo que decían las Escrituras, las profecías. Y decían aquellos varones, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él
nos abría las escrituras. Y yo le pregunto a usted, pueblo de Conexión Divina, porque esa pregunta me la hice yo primero. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos, ¿arde nuestro corazón? ¿Será que sí arde? ¿O será que no arde? Porque si no arde, preocupémonos. Preocupémonos, porque ya si la palabra de Dios, hermano, no arde dentro de nosotros, tenemos que correr. Correr a ver si estamos en la fe. Y si en verdad la oración de fe que hicimos, la creímos en el corazón. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa, pero eso es un complemento. Es un complemento. No vaya a ser que solamente se hizo la oración porque alguien le dijo y no, porque en verdad hubo convicción en el corazón. Pero no se preocupe, que tarde no es. Hoy es el día de salvación. Amén. Así que si usted no está seguro de eso, hoy es el día. Amén. Gloria a Dios. Y es que Jesús revela, ¿verdad?, que su palabra es vida y es espíritu. Cuando recibimos nosotros la palabra de Dios, recibimos vida y espíritu llamado rema. El rema, ¿verdad? Es esa palabra transformadora, es ese poder que nos cambia, es ese poder, ¿verdad?, que cuando llega a nosotros no regresa esa palabra vacía, porque dice la palabra que su palabra es enviada por Dios y cumple su propósito. No va a regresar atrás vacía y va a hacer que esa palabra prospere en nosotros. Nosotros seremos prosperados solamente por la palabra. Por la palabra, amén. Así que hoy en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo le quiero decir que todo aquello que se ha cerrado, ¿por qué yo les hablaba de aquel varón? Porque de cierta manera algo se había cerrado en aquel varón o algo estaba cerrado, yo no lo sé, pero que estaba cerrado, estaba cerrado. Porque Jesús menciona la palabra, Éfata, sea abierto. Y si hay algo que en usted se ha cerrado, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que hoy se abre por el poder transformador de la palabra. Hoy se abre, mi hermano. Y todo eso que está cerrado hoy caduca. Hoy caduca, hoy se vence en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra alma, nuestra mente y todo nuestro ser, diga, todo nuestro ser se abre en el nombre de Jesús para que sea Dios transformando mi vida y todo mi ser por la palabra de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Conexión Divina, quiero decirte que no ignoremos el poder transformador de la palabra de Dios. No lo ignoremos. Muchas veces, ¿verdad?, pensamos que si digo esta palabra, ay, ¿cómo voy a quedar en vergüenza? O si digo esto, ¿qué van a pensar? Hermano, el poder de la palabra va a cumplir su propósito. Esa palabra no va a regresar atrás vacía. Y cuando usted da la palabra, no es su palabra la que está dando, es la palabra de Dios. Él sabe y Él conoce de cada uno de nosotros cuál es nuestra necesidad. Él sabe por qué nos está hablando y cuando usted la reciba, usted por un momento no la deseche, solamente diga, Dios, no la entiendo hoy, pero como yo ya tengo abierto mis oídos, entonces si todo mi ser está abierto, sea usted ahora ministrándome esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra fue para mí. ¿Cuál es su mensaje? ¿Para qué? Amén. No ignoremos el poder de la palabra porque todas las cosas fueron hechas por la palabra, ¿sabe? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dijo Dios. Amén. Dijo Dios que nosotros somos hechos a la imagen de Él. Ahorita anda un movimiento raro por ahí, ¿sabe? Pero usted y yo hemos sido hechos a imagen de Dios. A imagen de Dios, no a imagen de otra cosa, y cuidemos a nuestros hijos. Porque si nosotros tenemos la revelación, nosotros tenemos la palabra, recordemos que tenemos que meditar de día y de noche y también enseñarla a nuestras generaciones. Amén. Aquel varón llamado Abraham, cuando iba camino a hacer aquel sacrificio que era su hijo Isaac, que lo iba a dar, ¿verdad?, en sacrificio, Abraham decía algo, y es que decía, Dios proveerá, Dios proveerá. Y dígame usted, ¿Dios no proveyó ese día?
Sí lo hizo. Porque cuando aquel varón llamado Abraham iba a matar a su hijo, ahí el Señor le dijo, lo detuvo. Y le dijo, mira, ahí está la ofrenda. El Señor nuestro, hermano, es el que provee. Pero es necesario que nuestra boca lo declare. Dios proveerá. Dios proveerá. Nada nos va a hacer falta. Nada, nada. Aunque mire, mi hermano, aunque veamos lo que veamos, nosotros no caminamos por lo que vemos, sino que caminamos por la fe. Por la fe. Y aunque esto, Señor, gracias porque mi bendición viene. Yo ya la veo, yo ya la veo. Llamemos estas cosas que no son como si fuesen. Ese es el poder transformador de la palabra. Gloria a Dios. La palabra de agradecimiento, ese es algo que nunca debe de faltar en el pueblo de Conexión Divina. Y es el ser agradecido con Dios. En todo tiempo, mi hermano. No solamente en los momentos dulces, ¿verdad? En los momentos alegres, en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que ser agradecidos con Dios porque ahí se desata una unción de multiplicación. ¿Se acuerda usted cuando en aquel momento Jesús, ¿verdad? Levantó aquellos panes y aquellos peces? Dio gracias al Padre. Y con aquellos panes y aquellos peces que no eran bastante, eran 5 panes y 2 peces, comieron más de 5,000 personas, porque la Biblia está escrito que eran hombres, pero ¿y las esposas, hermano? Cuando usted los suma, y los niños, ¿y qué tal? Y habían 2 niños por ahí, no, hombre, ahí habían más de 15,000 personas, y dice la palabra, ¿verdad? Que aquello fue tanta la multiplicación que hasta sobró. Alabado sea Cristo. Que nuestra boca nunca dejemos de darle gracias a Dios. La palabra trae vida. Amén. Un claro ejemplo es en aquel valle de huesos secos. Cuando le dijo, profetiza. ¿Vivirán estos huesos? Solo tú lo sabes, le dijo Ezequiel, ¿verdad, Dios? Y le dijo, profetiza. Ven viento de los 4 vientos, espíritu de vida. ¿Por qué? Porque la palabra trae vida. La palabra trae vida, trae salvación, mi hermano. Un claro ejemplo, aquel varón en la cruz, ¿se acuerda usted? Cuando él le dijo, Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Su palabra, ¿verdad? Tan hermosa. Su palabra trae resurrección. Donde lo vemos, sal, Lázaro, ven, le dijo el Señor Jesús a Lázaro, y aquel que había muerto, y aquel que ya llevaba muchos días, ¿verdad? En un estado ya de no bueno, salió con vida. Sal y ven fuera. Yo creo fielmente que en este día muchas cosas que han muerto en nosotros van a resucitar, hermanos. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, van a resucitar. En el momento de la aflicción viene la duda, pero el poder de la palabra hace que nosotros no dudemos. Un claro ejemplo es Marta. Le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuánta necesidad de que nosotros podamos creer a la palabra de Dios? Trae milagros. Aquel ciego, aquella persona, ¿verdad? El paralítico de Betesda, le preguntó el Señor, ¿quieres ser sano? Y en aquel momento Jesús dio la palabra, levántate. El Señor está haciendo un llamado a la iglesia, a levantarnos, hermanos, a levantarnos, a levantarnos. Y no les estoy diciendo, hermanos, levantarnos. Yo no sé en qué área usted puede sentirse débil, pero es tiempo de levantarnos. El poder de la palabra del Señor, hermano, ese poder transformador, es verdad, es esa que cuando usted ve un matrimonio que está por destruirse, usted da una palabra y aquel matrimonio, ¿qué pasa? Se restaura en el nombre de Jesús. Pero es la palabra de Dios. Amén. Ay, santo es el que vive y el que reina. Di la palabra, dijo aquel centurión. Qué tremendo, ¿verdad? Porque aquel centurión, mire la revelación que tenía el centurión. A él nadie le había enseñado eso, pero él dijo, di la palabra. Había una revelación en él que Dios se le había dado, que él sabía que con que él dijera la palabra,
su siervo, iba a quedar sano, iba a ser sanado. Solamente di la palabra, que el centurión sabe que el poder transformador de la palabra cruza fronteras, hermano. No necesita ni tiempo para llegar, porque esa llega al momento, llega al instante. Su boca no ha terminado de decirla cuando ya se ha recibido en el nombre de Jesús. Pero es necesario que todo nuestro ser se abra. Amén. Nos abramos a Él. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida, nos dice nuestro amado Señor Jesús. Esta palabra la tenían bien vivida los discípulos de Jesús, hermanos. Aquellos varones que se sentaban con Él, que recibían la instrucción. Es por eso que allá, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, ¿verdad?, en el capítulo 4, saben que el libro de los Hechos es tan bonito, pero tan bonito, es la vida del templo. Allá en el libro de los Hechos hay una gran verdad, y es que estaba Pedro y Juan ante el concilio. Aquellos varones predicaban la palabra y enseñaban, dando a conocer a todos, ¿verdad?, que en ningún otro hay salvación sino solamente en Jesús. Y la gente se maravillaba, la gente creía a la palabra. Es por eso que yo le digo a usted, no nos cansemos de hacer el bien, porque ciertamente, hermano, recompensa viene. No nos cansemos de sembrar la palabra, no nos cansemos de regar la palabra, porque el crecimiento lo da Dios. Pero esa semilla no se puede dejar de ser sembrada. Esa semilla de la palabra tiene que estar ahí, porque su poder transformador trae salvación. Trae salvación, hermanos. Aquellos varones, ¿verdad?, estando ante el concilio, se levantó la oposición. Gobernantes. Y es que, ¿sabe?, no podemos ignorar que la oposición se va a levantar cuando damos la palabra. ¿O acaso no les ha pasado a los predicadores que cuando toca dar la palabra surgen unas cosas bien extrañas y bien raras? Yo sé que sí. Porque se levanta la oposición. ¿Sabe para qué, mi hermano? Para que usted y yo no demos la palabra. Yo quiero, José, que me des 1 Corintios 9, 9 al 10. Hay tantos opositores a la palabra y hay uno que quiero tocar. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. ¿Sabe qué es tremendo aquí? Me la buscan en la Nueva Traducción Viviente también, por favor. Ay, gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe que uno de los mayores opositores que tiene la iglesia, de cierta manera, es un bozal? ¿Qué es un bozal, hermano? Es un tapabocas. ¿Acaso usted no se ha fijado que de repente se frena la boca? Y no le estoy hablando para lo malo. Cuando es para lo malo, hermano, sí, ahí déjeselo, ¿verdad? Porque no va a edificar. Pero cuando es para dar la palabra, sí. No se puede quedar tapada la boca. Tenemos que hablar la palabra. Dice, porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios? Mire, Pablo, la pregunta que se hace él, que se la hace a las personas que lo está escribiendo y que se hace a las personas que hoy estamos recibiendo. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Pregunta Pablo. Claro que sí, dice él mismo. Él ahí recibe la palabra de confirmación y dice, claro que sí. Se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. El mayor opositor que nosotros tenemos, hermanos, es cuando nos ponen algo en la boca para que no hablemos la palabra. Muchas veces por miedo. Y es tremendo, porque ese bozal hoy tiene que caer en el nombre de Jesús. Como padres, muchas veces da hasta miedo hablarle a los hijos, ¿verdad? La palabra de Dios, pero hoy ese bozal se cae, hermano. Es un bozal espiritual. Estoy hablando de algo espiritual, un tapaboca. Yo no sé cuál es el tapaboca que puede haber hoy
en nosotros. Esto es parejo, ¿verdad? Pero yo creo fielmente en el poder transformador de la palabra que hoy se cae. Hoy se cae, porque no es tiempo para callar, es tiempo para hablar. Ya no es tiempo para que nosotros estemos cómodamente, ¿verdad? Pedro y Juan ese día fueron confrontados por los gobernantes y les dijeron, los querían callar a aquellos dos varones. Los querían callar para que no siguieran enseñando en el nombre de Jesús, para que no siguieran predicando la palabra, para que no siguieran enseñando que hay poder en la palabra transformadora de Dios. Pero a aquellos varones les dice, ¿verdad? Pedro y Juan le dice con denuedo, hermano, esos hombres, qué lindo lo que aconteció ese día ahí. Se maravillaba la gente, los prodigios que acontecieron fue tremendo. Y decía, juzgad ustedes, si es justo delante de Dios, obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Le dicen a aquellos dos varones, a aquellos gobernantes, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos oído y lo que hemos visto. Hermanos, ¿será que nosotros somos de esa generación? Que no podemos dejar de decir lo que Dios ha hecho con nosotros, de lo que hemos visto, los milagros. Porque déjeme decirle que los milagros que hace Dios son tantos. Hoy en día, mi hermano, hoy en día van a surgir más milagros. Es por eso que la palabra dice que no se acabarían no cabrían los libros en el mundo. Si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, imagínense si le sumamos las que ha hecho en estos más de 2000 años. Son tremendos. Cada día son más. Mujeres, no tengamos miedo de hablarle a nuestros esposos la palabra. ¿Saben por qué? Porque el poder que hay en la palabra va a transformar. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. El deseo de Dios siempre ha sido que su pueblo hable con él. Moisés es un claro ejemplo. Si usted se da cuenta en el libro de cuando Dios saca al pueblo, ¿verdad?, de Egipto, y van al desierto, siervo Ra. En el desierto ocurren muchas situaciones. Porque déjeme decirle que nosotros que tenemos la mentalidad de Cristo tenemos que saber que en el desierto se va a hacer fiesta, amén. Pero cuando están las situaciones difíciles, el pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel, ¿verdad? Que Dios los bendiga grandemente y que sea la paz con ellos. Caminando en ese desierto, cuidado con los desiertos, mi hermano. Cuidado con los desiertos, porque el desierto es para que solo sea un tiempo temporal, no para quedarnos ahí, peor para morirnos. Es para hacer fiesta, para deleitarnos en Dios, para que en todo momento, mire, que no nos cansemos de deleitarnos en el Señor en ese momento de desierto. Aconteció una necesidad y es que el pueblo del Señor le dio sed, ¿sabe? Querían agua. Es una necesidad humana. El Señor habla a Moisés y le dice, ¿verdad?, con la vara que golpee la roca, ¿sí? Y agua salió de la roca. Libros más después, vuelve a acontecer la misma situación. Vuelven a tener sed y van y mira, hermanos, el pueblo que en ese momento estaba con Moisés, pobrecito Moisés, ¿sabe? Porque verdaderamente cuando usted lee detenidamente, ¡ay, Dios santo! Vuelven a pedirle agua. Pero el Señor da la instrucción y le dice, háblale a la peña. Pero Moisés ya estaba acostumbrado que con la vara la golpeaba y salía agua. Pero en esta ocasión el Señor quería que lo santificase el pueblo, que reconocieran su poder, que no solamente es con una vara que sale agua, es también con la boca. Caducaba un tiempo de la vara y entraba una nueva temporada que era el poder de la palabra con la boca. ¿Y sabe qué aconteció? Moisés no lo hizo. Fue y con la vara golpeó la roca. Agua salió porque verdaderamente Dios va a suplir toda necesidad. Pero ¿sabe qué? A Moisés le costó el que solamente viese la tierra de Canaán y que no entrase. ¿Y qué me habla a mí
esto la palabra obediencia. ¿Sabe usted que en todas las escrituras el poder transformador de esta palabra, cada capítulo y cada versículo es una enseñanza? Es una enseñanza, mi hermano. Mire, imagínese usted cuántos versículos hay aquí. Bueno, todo eso son enseñanzas. Aquel varón no entró, ¿verdad? Quedó, solamente la vio. Y es tremendo porque esto habla de obediencia. Hermanos, esta palabra no se obedece a medias. La obediencia no se negocia. La obediencia es o obedecemos o no obedecemos. Pero esto no lo podemos a medias. Todos los hombres y mujeres de la palabra, tanto los que fracasaron, fue porque no obedecieron la instrucción. ¿Sabe qué decimos, verdad? La mujer de Lot, por ver para atrás, quedó en estatua de sal. Es verdad, pero ¿cuál fue la instrucción? Corren sin parar y no vean hacia atrás. Pero ¿qué fue lo que la hizo que el ver hacia atrás? Pero más que eso fue la desobediencia. Como pueblo del Señor no podemos desobedecer la palabra de Dios. El poder transformador de la palabra en la alabanza. Damos gloria a Dios por la alabanza. Pero ¿sabe qué, mi hermano? En la alabanza nosotros no nos podemos quedarnos sin movernos. Bendecir a Jehová en todo tiempo. Que su alabanza esté en continuo en nuestra boca. En el Salmo 22 habla, Señor, porque tú eres santo, tú que habitas en medio de la alabanza. Y donde el Señor habita, mi hermano, ahí hay libertad, ahí hay sanidad, ahí hay milagros. Ahí surge que el que está triste se alegra. Josafat se estaba enfrentando, ¿verdad? Ya en el libro de los Crónicas, a una situación bien difícil. Venía un gran ejército contra él para matarlos. Pero aquel varón se humilló de una manera que le habló al Señor y recordó las palabras. Pero sabe que en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, 19, dice, mire lo que dice: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y dice el 21, gloria a Dios. Y dijo el 20, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La palabra profética nunca puede parar de decir y de salir de nuestra boca. ¿Sabe? El creer en el Señor. La alabanza en este momento fue una arma poderosa. Mientras el pueblo del Señor peleaba, dice la palabra que el Señor peleaba por ellos. Y aquellos que venían contra ellos fueron confundidos. Usted sabe qué hermoso es cuando usted está en esta casa, estamos cantándole a Dios. Usted no se imagina, ni yo me puedo imaginar las batallas y las guerras que estamos siendo enfrentados. Pero por alabar a Dios, por cantar a Dios, esas batallas y esas guerras, el Señor las está peleando por nosotros y nos está dando la victoria. Por eso no importa por lo que estemos pasando. Me van a decir, hermana, pero es que usted no conoce. Hermano, yo le quiero hablar la palabra. Esto no soy yo. Esta no soy yo, si esta palabra es para mí también. No tenemos que parar de hablar su palabra. Y la alabanza es palabra cantada. Qué lindo es poder cantar cantos de liberación. Entramos hoy, ¿verdad? Dice que el triste ¿tiene qué? Tiene gozo. El enfermo tiene sanidad, el ansioso tiene paz, el pecador se arrepiente y libre queda, libre de todo pecado. La alabanza no puede faltar porque hay un poder transformador en la palabra y es ahí donde los muros caen. Porque 7 vueltas dieron el último día, pero cada día era una vuelta, pero el último día dieron 7. Y al son de bocinas y con un gran grito,
dice que aquellas murallas cayeron. Estamos en un año en el cual, ¿verdad?, el Señor ha dado que es el tiempo del alumbramiento y de la conquista. Pero solamente con la palabra es que nosotros vamos a poder conquistar. Esto no es solamente de esfuerzo, esto es de actuar. La palabra, hermano, se recibe, pero también se obedece, y con la obediencia viene la acción. Así como en Nehemías. Dice que con una mano trabajaban, pero con la otra tenían la espada. Es solamente con la palabra. Es con la palabra que vamos a poder edificar y vamos a poder levantar. Es con la palabra que vamos a poder reedificar, porque todos hemos sido llamados para edificarnos unos con los otros. Amén. El poder de la palabra. Sé que ya casi estoy terminando. Amén. Y el Señor ministraba a un varón. Este varón a mí me toca tanto y cada día yo me recuerdo de él. Y es de un varón llamado Jacob. Cuando él peleó con el ángel, ¿verdad? El ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Y aquel varón, toda una noche pasó, hermanos, y él no confesaba su nombre. Pero cuando ya él pudo confesar su nombre, el ángel lo bendijo y le cambió el nombre. Y cuando le cambió el nombre, también cambió su vida. Hay un poder cuando nosotros confesamos, hermanos. Hay un gran poder. David decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y en mi gemir todo el día, dice. Pero también dice David, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hoy es un día de confesar. Hoy es un día de confesar. Confesemos, hermanos. Hoy es el día de salvación. Cerca de ti está la palabra, en tu boca. Se requiere obediencia y se requiere acción. Que accionemos. Accionemos a obedecer la palabra de Dios. Porque ahora es el tiempo de salvación. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. El Señor quiere, ¿verdad?, que no nos callemos, que ese bozal espiritual que estaba porque recuerden dónde, ahora en el nombre de Jesús, ya eso ya cayó. Ahora su boca y mi boca ya no están cerradas. Ya no están cerradas. Es solamente con la palabra. No es con el esfuerzo. El esfuerzo va, pero también es necesario conocer el poder de la palabra. Porque si solo te vas con el esfuerzo, te vas a cansar. Pero dice la palabra, y acontecerá que en aquellos días yo quitaré toda carga. Y dice que a causa de la unción de Él se va a pudrir todo yugo. Con la palabra. Con la palabra. Es solamente con la palabra. No es con lo que nosotros pensamos. Y la palabra, recordemos dónde está. Está en nuestra mente, está en nuestro corazón. Y como está en el corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. No nos callemos. No es tiempo de callar. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de accionar. Es tiempo, mi hermano, que lo que el Señor ha dicho proféticamente mediante las profecías, es tiempo que peleemos por ellas. Somos servidores del Dios. No dejemos ese lugar. Nuestras manos están ungidas para sanar enfermos. No tengamos miedo cuando digamos en el nombre de Jesús, por la llaga de Jesús, sé sano. Porque las señales del Señor nos van a seguir, dice su palabra. Nos seguirán a donde nosotros vayamos. Sobre los enfermos vamos a imponer manos y ellos van a sanar. No tengamos miedo, porque ese es uno de los opositores más terribles. Es por la palabra que vamos a ser transformados. Y el Señor quiere en esta mañana, pueblo de Conexión Divina,
que le reconozcamos a Él, que reconozcamos, ¿verdad?, su poder, el poder transformador de la palabra. Cuando se recibe, se obedece. Amén. No olvidemos la obediencia. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos de obedecer, ¿verdad?, la palabra de Dios. Yo quiero que usted se ponga de pie hoy. Pongámonos de pie y presentémonos delante de Dios. Confesemos, hermanos, que nuestra voz se escuche, ¿sabe? Porque todo aquello que estaba en nuestra boca, que ha estado impidiendo que salga la palabra, hoy es el día que ya cayó. Es necesario que nuestra boca se abra, porque al momento de abrirse, el Señor la llena. Él es el que la llena, pero necesitamos la acción, que es abrirla, para que Él la llene y Él la sacie de bien. Necesitamos eso. Es por eso que usted no se puede callar, ni yo me puedo callar. No nos podemos callar de decir aquello que Jehová ha hecho con nosotros. No nos podemos callar. No podemos callar de confesar que nosotros pecamos contra Él, pero que Él es fiel y justo para perdonarnos y que Él nos limpia. No nos cansemos de hablarle a nuestras familias, porque verdaderamente recompensa vamos a tener y lo vamos a ver aquí. Porque aquí, hermano, aquí hay una silla para ellos. Y es tiempo para que usted ore hasta por esa silla. Usted dígale: aquí está mi esposa, aquí está mi esposo, aquí hay sillas para mis hijas. Gracias, Dios. Llamemos esas cosas que no son como si fuesen. Y veremos verdaderamente si la palabra de Dios, no vamos a ver esos frutos y los vamos a comer, porque sí lo vamos a comer y lo vamos a ver. Profetice conexión divina. Profetice que en esa silla está su familia. Y que, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Usted profetice que aquí hay un lugar para sus hijos. Profetice que aquí hay un lugar para su esposo. Profetice que aquí hay un lugar para su esposa. Pero no nos callemos. No es tiempo para callar. El Señor quiere que conozcamos el poder transformador de su palabra. El Señor quiere que nosotros creamos a su palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No hablamos en emoción, hablamos en fe, creyendo que aquello que estamos hablando viene porque viene. Padre, en el nombre de Jesús, Señor bendito, hoy venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, Padre, por tu palabra, porque ciertamente hay poder en tu palabra, Señor, poder que hoy, Dios mío, nos ha abrazado, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice su palabra. Oh Señor, hoy nuestras bocas se abren, Dios de la gloria. Hoy nuestras bocas se abren para que sea usted llenándola y saciándola de bien en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta silla, porque aquí están las familias nuestras, Dios mío. Gracias te doy, Señor, porque usted los traerá del norte, del sur, del este y del oeste. Usted los traerá, usted los afirmará y serán como árboles plantados junto a corriente de agua, que su hoja no caerá y que estarán aquí para adorarte, para glorificarte y para bendecirte en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Sea usted abriendo, Dios mío, sus corazones, sea usted abriendo sus mentes, sea abierto todo nuestro ser para que reconozcan que solamente en Jesús hay salvación. Oramos en el Espíritu, declarando la palabra que nuestras familias son para Cristo en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús, que aquel que estaba en el suelo y se levanta en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús para que aquel que está triste hoy se alegra, porque ciertamente consolará Jehová su pueblo, consolará Jehová su pueblo. Pero es tiempo, mi hermano, que nosotros tomemos decisiones. Dejémonos consolar por el Padre y no nos resistamos, porque hay poder en la palabra de Dios, su poder que transforma desde adentro hacia
y verán nuestros testimonios y serviremos como esos embajadores que representamos a Dios en todo lugar. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Padre eterno. Yo te doy gracias, Espíritu Santo. En esta hermosa mañana, yo le doy gracias, Señor, por lo que usted, Dios mío, está haciendo y por lo que seguirá haciendo, porque verdaderamente